La tradición filosófica y cultural de Occidente ha defendido una separación entre mente y cuerpo que se inicia con Platón y culmina con Descartes y se mantiene hasta el siglo XX. En esta línea, las emociones y los sentimientos formarían parte de la mente y no tendrían relación con el cuerpo. Este punto de vista se ha modificado totalmente con las aportaciones de la ciencia y de la neurología. Actualmente se puede afirmar que el cuerpo humano es una unidad y que la mente humana es una parte de él, formada por células y una interacción total con el resto de las células del cuerpo. Esta perspectiva nos permite afirmar que todo aquello que sucede en la mente o en el encéfalo afecta al cuerpo directamente, puesto que es parte de él. Las emociones que se generan en la mente afectan a nuestra salud física, ya que todo forma parte del mismo organismo. Es habitual que cuando alguien comenta, tienes mala cara, tienes ojeras, estás pálido, puede que el otro responda que está preocupado o angustiado. Todos conocemos la relación que puede haber entre un ataque de rabia, decepción o melancolía y una migraña. A determinadas personas el miedo o reír de modo exagerado les causa dolor en el estómago. Son ejemplos en los cuales un determinado estado emocional genera estados físicos como palidez, dolor de estómago o migraña, y por el contrario, un dolor de muelas muy intenso puede generar un estado de mal humor, rabia o angustia. Otro comentario: tienes buen aspecto, te veo saludable, estás fuerte, y que el otro le responda que está contento, de buen humor, tranquilo o ilusionado. En este caso hay una relación directa entre el estado de salud físico y un estado emocional de alegría. Con estas situaciones se puede comprobar de modo totalmente experimental la íntima relación entre las emociones y el estado físico, la salud y el cuerpo. Podemos afirmar que determinadas emociones favorecen una situación de enfermedad, al mismo tiempo que otras emociones favorecen procesos de curación y mejora de la salud, sin que se pueda establecer una relación directa de causa-efecto. Es decir, las emociones pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad, aunque esto no quiere decir que sean la causa. Por otro lado, las emociones pueden ayudar a la curación de una enfermedad, pero tampoco son la única causa de mejora. En enfermedades como el cáncer, se utilizan técnicas de mejoras emocionales para aumentar el valor de las terapias. La experiencia también nos confirma que afrontar un estado de enfermedad con optimismo y esperanza es mejor que hacerlo con desaliento y apatía. Los seres humanos somos una unidad funcional y cualquier enfermedad es el fruto de una serie de factores, los biológicos y los psicosociales. La relación fisiológica más directa entre las emociones y la vulnerabilidad de las personas para enfermar se ha demostrado con los estudios sobre las interacciones sobre el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Las últimas investigaciones sobre estas relaciones confirman que las situaciones sociales que generan emociones como ansiedad, angustia y todas las que acompañan al estrés provocan un debilitamiento del sistema inmunitario, y esto se convierte en un factor de riesgo que aumenta la vulnerabilidad de la persona ante una enfermedad. El estrés es un fenómeno con un fuerte componente emocional y con una clara incidencia en la salud de las personas. El estrés es un proceso por el cual una persona responde ante un estímulo, un cambio ambiental imprevisto que se puede percibir como un riesgo. El organismo se prepara para responder ante este cambio con modificaciones de tipo fisiológico, cognitivo y conductual. Las situaciones ambientales que pueden generar estrés son múltiples, como por ejemplo la muerte de alguien cercano, unas vacaciones, cambiar de casa, ir a una fiesta o jubilarse. En función de la evaluación que cada persona hace de la situación, se convierte en factor generador de estrés. Por eso hay hechos que mientras estresan a algunas personas, a otras no les afectan. El conflicto con la salud se produce cuando la respuesta de estrés dura mucho tiempo.
Esto es cuando la segunda fase, la de resistencia, se convierte en habitual y el cuerpo no puede volver al equilibrio que necesita ya en la fase 3, en el agotamiento. Este es el verdadero problema del estrés y comporta unas consecuencias muy negativas, tanto en el nivel psicológico como en el fisiológico. Para afrontar el estrés y reducir las consecuencias nocivas, existen diferentes técnicas de afrontamiento, que van desde técnicas de planificación y resolución de conflictos hasta sustancias químicas. ¿Cambiar los pensamientos me permite cambiar las emociones? El psicólogo Albert Ellis y la escuela cognitiva creen que los pensamientos pueden determinar estados emocionales y por lo tanto la modificación de estos pensamientos comportaría el cambio del estado emocional. Ellis creía que las conductas humanas no son consecuencia de los hechos, sino de los pensamientos que tenemos sobre los hechos. Argumentaba que en muchas situaciones no podemos cambiar los hechos porque son exteriores a nosotros o no disponemos de herramientas para modificarlos. En cambio, siempre podemos cambiar nuestros pensamientos sobre estos hechos. Es el caso de la persona que se entristece porque llueve. Llover es un hecho que no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar aquello que pensamos de negativo sobre la lluvia y que nos provoca tristeza. Para modificar los pensamientos es necesario que seamos conscientes de que son los responsables de nuestras emociones. Sin esta conciencia es imposible modificar nada. De hecho, muchas personas tienen problemas con sus emociones porque echan la culpa de cómo se sienten a los hechos exteriores. Hacer esta reflexión ya es resolver la mitad del problema. Es cierto que en determinados hechos acostumbran a asociarse a determinadas emociones. A pesar de que determinados estímulos generan una respuesta emocional de miedo, lo podemos aumentar hasta convertirlo en pánico o terror según lo que pensemos de la situación. Una vez que ya tenemos conciencia clara de la influencia del pensamiento, hay que modificar el pensamiento que nos provoca estas respuestas emocionales. Para cambiar el pensamiento es muy útil usar las herramientas de la razón, la argumentación lógica. Hay que hacer un debate socrático basándonos en la lógica, el sentido común y la racionalidad para desmontar los pensamientos que de hecho son irracionales y que nos provocan estos estados emocionales que no deseamos. Ellis detectó que había un conjunto de pensamientos irracionales que eran muy frecuentes en sus pacientes. A estos pensamientos los denominó distorsiones cognitivas. El método para modificar estas distorsiones es la argumentación racional que demuestra que no tienen una base lógica. Se parte del supuesto de que todas las personas tenemos más o menos una estructura mental lógica y racional.